China ha decidido enviar sus tropas a Venezuela, donde deberían participar junto con los 100 asesores militares rusos, en las acciones que deben contrarrestar los actos de sabotaje, o incluso las maniobras de desestabilización militar y política de Estados Unidos. Los misiles S-300 están desplegados al sur de Caracas y Rusia afirma haber abierto un centro de entrenamiento para pilotos venezolanos. Este contexto que un grupo de 120 soldados del Ejército Popular de Liberación de China han llegado a la isla Margarita frente a Venezuela. Oficialmente, el ejército chino es responsable de distribuir la ayuda humanitaria y de brindar asistencia técnica a la población, pero fuentes informadas dicen que el personal militar chino también incluye a especialistas en ciberguerra en sus filas. ...24 horas de información, noticias internacionales de hoy. Hola, hola, sean bienvenidos a una emisión más de Noticias Internacionales, la mejor información del momento, y arrancamos con noticias de Venezuela hoy. Atención, les traemos información importante sobre Venezuela. Hace pocas horas Nicolás Maduro advirtió fuertemente al presidente Biden, afirmando que no se rendirán ante los Estados Unidos y que está preparado para cualquier acción peligrosa que Washington intente utilizar en contra de Venezuela. Toda la fuerza bolivariana y la FARC tiene activado el escudo y la defensa del país con misiles rusos, tanques, aviones y helicópteros. Maduro está preparado para una inminente intervención militar, así como lo escuchan. Hemos sacado un comunicado oficial de nuestro gobierno rechazando la agresión del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, contra Venezuela. Joe Biden llegó y lo primero que hace es agredir a Venezuela y América Latina. Es un abusador. Joe Biden viene a Sudamérica a agredir al pueblo de Venezuela. No lo aceptamos, repudiamos su agresión. Maduro se ha atrevido a desafiar y enfrentar a las fuerzas estadounidenses con su armamento y con ayuda del gigante ruso. El presidente Biden está siendo provocado por el régimen de Nicolás Maduro, y de esto su gobierno ha preparado todas las opciones que están sobre la mesa, y afirman que Nicolás Maduro está rodeado por tierra, mar y aire. El Comando Sur tiene sus tropas desplegadas en el Caribe. Brasil y Colombia aseguran que sus fronteras están preparadas y a disposición de toda la maquinaria estadounidense. El momento ha llegado a su fin. Más de 22 países internacionales aceptan una intervención militar de los Estados Unidos en Venezuela. La Corte Penal Internacional también se ha pronunciado ante las múltiples represiones de Maduro en contra de la población venezolana. Se necesitan acciones rápidas por parte de Estados Unidos y Juan Guaidó para aplicar un golpe militar que expulse definitivamente al régimen del poder. Toda la oposición se ha unido en una sola voz, afirmando que se unirán fuerzas para imponer una mayor presión sobre la dictadura, y piden a Estados Unidos que imponga medidas contundentes que impulsen a la libertad del pueblo venezolano. No permitamos que el régimen se burle de nosotros, que nos someta a la oscuridad, a la anormalidad. Así que con fuerza, con ánimo, les pido levantarnos en los comandos de Operación Ayuda y Libertad, prepararnos para el cese definitivo de la usurpación. Ya Estados Unidos advirtió a la fuerza bolivariana que abandonen inmediatamente los cuarteles, porque la fuerza del Comando Sur anuncia que ya es la hora de entrar a Venezuela y derrocar a Nicolás Maduro del cargo. Todos serán capturados en Miraflores por las autoridades estadounidenses. Se necesita el apoyo de todos los países de la comunidad internacional para que den su autorización y se pueda realizar una operación que impulse una verdadera independencia al pueblo venezolano. Parecía que la crisis que se apoderó de Venezuela a principios de este año sacudiría los cimientos del país. Hubo un movimiento internacional que dividió al mundo en dos bloques: los que se pusieron del lado del opositor Juan Guaidó y los que apoyaron al dictador Nicolás Maduro. En este escenario en blanco y negro, una pieza clave quedó dentro de la zona gris: China. Junto a Rusia, China ha sido el principal apoyo económico del chavismo durante más de una década, pero la deuda de Venezuela es de más de 20.000 millones de dólares, junto con su incapacidad actual para mantenerse al día con los pagos y una política tambaleante hacia un futuro incierto, han llevado a Pekín a mantener la prudencia y evitar posiciones políticas claras. La situación ha llevado a muchos a cuestionarse si el gobierno chino apoya a Maduro o a Guaidó, o si China juega en ambos equipos, como han sugerido varios venezolanos que siguen el tema. Oficialmente, el ejército chino es responsable de distribuir la ayuda humanitaria y de brindar asistencia técnica a la población, pero fuentes informadas dicen que el personal militar chino también incluye a especialistas en ciberguerra en sus filas. El ejército chino rara vez ha sido movilizado para misiones fuera de sus fronteras, especialmente en América Latina. Este es un paso extremadamente fuerte en la nueva política militar de China, que ya no descarta una posible confrontación militar cuando un país amigo y aliado está en peligro.
Los expertos señalan sobre todo la sinergia y la coordinación que existe entre Pekín y Moscú en Venezuela, donde están en juego intereses petroleros muy grandes. El despliegue militar de los aliados del Estado venezolano no solo se refiere a preocupaciones energéticas, también envía un mensaje firme y claro a la Casa Blanca. En enero del 2019, el presidente Juan Guaidó sacudió la estructura de la política venezolana al autoproclamarse presidente de Venezuela. La oposición había declarado de usurpador a Nicolás Maduro cuando asumió el cargo el 10 de enero tras unas elecciones en las que no participó gran parte de la oposición, con denuncias de fraude e ilegitimidad y con el desconocimiento de gran parte de la comunidad internacional. Protegido por un artículo de la Constitución, Guaidó se autoproclamó presidente interino del país con un plan: acabar con la usurpación de Maduro, gobierno de transición y elecciones libres. Países como Rusia, Turquía y Cuba apoyaron a Maduro. 10 países de América Latina, Estados Unidos, Canadá y más de la mitad de la Unión Europea, incluidos España, Alemania, Reino Unido y Francia, han reconocido a Juan Guaidó como presidente. Beijing, por su parte, envió un comunicado ambiguo. China apoya los esfuerzos realizados por el gobierno venezolano para mantener la soberanía, la independencia y la estabilidad nacional, dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores. Un gran líder, Xi Jinping, un gran compañero, un gran amigo, un hombre formado para hacer el bien, para conducir a China, conducirla en paz. Grandes logros ha tenido la gestión de nuestro hermano Xi Jinping para acabar con la pobreza y la miseria en China, para avanzar en la diversificación y el desarrollo tecnológico. En la práctica, el país apostó por el pragmatismo, guiado por su histórica defensa del principio de no injerencia en los asuntos internos de otros países y sin perder de vista que apoyar a una de las partes podía poner en riesgo sus inversiones. China es uno de los interlocutores políticos y socioeconómicos internacionales más valorados por el régimen venezolano, con la idea seguida por Chávez y Maduro, no solo de frenar la influencia estadounidense, sino de enfrentarla, explica un experto en política internacional. Una politóloga y jefa del Departamento de Análisis de Riesgo Estratégico de la consultora jurídica Uriscore coincide con esta teoría y dice que la cooperación entre los dos países comenzó cuando Venezuela buscaba apoyo diplomático en la oposición. China representa ese apoyo y tiene asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU. En la última década, cuando los precios de materias primas como el petróleo se dispararon, China comenzó a buscar a proveedores confiables. Se convirtió así en el segundo mercado más importante para Venezuela y en el 2006 los préstamos comenzaron a partir de ahora lo que se conoce como el Fondo Chino, inversiones de infraestructura, vivienda o energía, cuyo monto se desconoce. Varios economistas entrevistados por este artículo y otros expertos en el tema estiman que el valor del fondo ronda los 67.000 millones de dólares. La diplomacia china en América Latina se traduce en inversiones. A principios de este año, el monto invertido en la región alcanzó los 140.000 millones de dólares y la mayoría alrededor de 67. Solo en Venezuela, explica un abogado y socio fundador de Juriscope. El objetivo principal de mi presente visita de Estado es potenciar la amistad, profundizar la confianza mutua, ampliar la cooperación y promover el desarrollo conjunto. Ayer, el presidente Maduro y yo acordamos juntos elevar nuestras relaciones binacionales a la Asociación Estratégica Integral, dando una definición estratégica al futuro desarrollo de los lazos binacionales. Esta relación económica y política siguió profundizándose aun cuando se intensificaba la crisis humanitaria en Venezuela. En diciembre del 2017, el gobierno de Maduro se unió a la iniciativa Belt and Road y la bandera china para incrementar sus inversiones en el exterior y ampliar sus redes de influencia. Los préstamos de China se convirtieron en una opción atractiva para muchos gobiernos latinoamericanos que no tenían acceso a otros prestamistas como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, o no estaban dispuestos a llevar a cabo las reformas económicas exigidas por estos organismos. Esta situación alentó a muchas malas políticas de consumo más que de inversión. En Venezuela este dinero se invirtió y ahora es el momento de saldar las deudas, afirma un economista y miembro de la consultora Ecoanalítica. Y por último, familiares de varios militares asesinados por las disidencias de las FARC en el estado Apure hablaron con un medio internacional y manifestaron estar indignados y sentirse engañados por la dictadura de Maduro y por el alto mando militar a 3 meses del asesinato de 16 soldados venezolanos. Estamos muy decepcionados
decepcionados porque ellos dieron la vida por una patria que no los supo valorar ni a ellos ni a los otros que han muerto en esa frontera. La vida de ellos, los que murieron, no valió nada ni para un homenaje digno ni para una indemnización decente, dijo un familiar de las víctimas, quien habló bajo condición de anonimato por temor a represalias. Se declaran sorprendidos por la manera como fue manejado el caso de los militares asesinados por la batalla que la Fuerza Armada libró contra la guerrilla colombiana al mando de alias Arturo. Es muy lamentable, somos muchas familias las que estamos sufriendo la pérdida de un ser querido. De esa forma quieren tapar el sol con un dedo y mantenernos engañados. ¿Sabe qué tristeza da? Además de todo lo ocurrido es la miseria, la indemnización que dan. Algunos no fue más que 700.000 bolívares, unos $200. Y a eso deben agregarle que cuando intentan hacer reclamos o pedir explicaciones en los comandos del ejército, la respuesta que reciben es que el comandante del componente no es el mismo que estaba cuando ocurrieron los hechos, es decir, el general Domingo Hernández Lares, y que el nuevo comandante, el general Félix Ramón Osorio, es nuevo en el mando. Y bueno, hasta aquí llegamos con esta emisión de Noticias Internacionales. Si el video te gustó, regálame un me gusta y suscríbete, es totalmente gratis. Comparte esta información con tus amigos y familiares para que estén al tanto de lo que pasa en Venezuela y sus alrededores.